En 1994, Stargate no era solo otra película de ciencia ficción. Era una idea peligrosa. Una historia que mezclaba historia real con teorías que muchos consideraban conspirativas. Pirámides como plataformas de aterrizaje, dioses egipcios como extraterrestres, y un portal capaz de conectar mundos a través del espacio. Pero lo que ocurrió detrás de cámaras fue incluso más extraño que la película. Demandas millonarias, actores que no querían estar ahí, escenas eliminadas que cambiaban completamente la historia, y un final alternativo que el estudio decidió ocultar. Lo que parecía una simple aventura espacial terminó convirtiéndose en el inicio de una de las franquicias más grandes de la ciencia ficción. Aunque su propio director nunca quiso que eso ocurriera. Hoy vamos a revelar 15 secretos ocultos de Stargate que casi nadie conoce. Kurt Russell cambió completamente a su personaje. El personaje del coronel O'Neill, interpretado por Kurt Russell, originalmente tenía un arco muy claro. Durante la película, debía dejar de fumar como símbolo de cambio, una señal de que recuperaba las ganas de vivir. Pero Russell no estaba de acuerdo. Le parecía un mensaje demasiado obvio, demasiado moralista. Así que habló directamente con el director Roland Emmerich y lo convenció de hacer lo contrario. O'Neill seguiría fumando durante toda la película, pero no como un hábito casual, como una señal de algo mucho más oscuro. Un hombre que no se preocupa por su propia vida. Un soldado con una misión suicida que no espera regresar. Ese pequeño detalle cambió completamente la forma en que el personaje se percibe. No es solo un líder militar, es alguien roto. Y eso le da mucho más peso emocional a toda la historia. La franquicia que el director nunca quiso. Cuando Stargate se estrenó, el plan original era muy distinto a lo que terminó ocurriendo. Roland Emmerich había imaginado la historia como una trilogía de películas, una saga épica que expandiría el universo del Stargate y revelaría múltiples civilizaciones alienígenas. Pero después del estreno, todo cambió. El estudio tomó el control de la franquicia, y Emmerich perdió la posibilidad de continuar su visión. En lugar de las secuelas cinematográficas que él planeaba, el proyecto evolucionó en otra dirección. Nació la serie Stargate SG-1, que terminó siendo un éxito masivo. Duró 10 temporadas, generó spin-offs y expandió el universo mucho más de lo que la película original había planteado. Pero hay un detalle clave. Emmerich no estaba de acuerdo con esa versión. De hecho, ha dicho públicamente que la serie no representa su visión original. La ironía es brutal. El universo que él creó se volvió mucho más grande, pero sin él. La escena inicial censurada. Existe una escena eliminada de Stargate que casi nadie ha visto y que podría haber cambiado completamente la forma en que entendemos la historia. Esta secuencia ocurría en 1928, durante el descubrimiento original del Stargate. En ella, los arqueólogos encontraban pistas mucho más claras sobre el peligro del portal. Había advertencias grabadas en las paredes, referencias directas a una amenaza antigua, y señales de que el Stargate había sido enterrado intencionalmente, no por accidente, sino como una forma de proteger al mundo. El tono de la escena era mucho más oscuro, más cercano a una aventura tipo Raiders of the Lost Ark. Pero durante las pruebas con audiencia, ocurrió algo inesperado. Los espectadores sintieron que la película se volvía demasiado lenta, demasiado histórica, y que tardaba mucho en llegar a la acción principal. Así que el estudio tomó una decisión: eliminar completamente la secuencia. El resultado fue una película más rápida, pero con menos contexto. Y hasta hoy, muchos fans sienten que esa escena podría haber explicado mejor por qué el Stargate era tan peligroso. El mensaje oculto detrás de la bomba nuclear. En Stargate, el plan militar es claro: enviar una bomba nuclear a través del Stargate y destruir lo que haya del otro lado, sin preguntar, sin investigar, sin entender.
Pero esto no era solo una decisión narrativa. El director Roland Emmerich quería reflejar algo muy específico: el contexto político de los años 90, la mentalidad heredada de la Guerra Fría, la idea de que frente a lo desconocido, la primera respuesta siempre es la fuerza. En contraste, el personaje de Daniel Jackson, interpretado por James Spader, representa lo opuesto: curiosidad, empatía, comunicación. La película no es solo ciencia ficción, es un conflicto ideológico: destruir lo desconocido o intentar comprenderlo. Y ese mensaje, bastante inusual para una superproducción de la época, es parte de lo que hizo que Stargate conectara con el público. Rodar en el desierto fue una pesadilla real. El rodaje de Stargate tuvo lugar en el desierto de Yuma, Arizona, y las condiciones fueron extremas. Las temperaturas alcanzaban los 120 grados Fahrenheit, casi 50 grados Celsius. El calor no solo afectaba a los actores, también dañaba equipos, cámaras sobrecalentadas, material que se deterioraba, problemas constantes en el set. Pero lo peor estaba por venir. Durante la filmación, una tormenta de arena masiva golpeó el rodaje. El enorme Stargate, de más de 6 metros de altura, quedó enterrado bajo toneladas de arena. El equipo tuvo que detener todo y pasar 2 días completos excavando el set solo para poder continuar filmando. Además, varias cámaras fueron destruidas por la arena. El resultado final se ve espectacular, pero las expresiones de agotamiento en los actores no eran actuación, eran completamente reales. Stargate ayudó a popularizar los Ancient Aliens. Antes de Stargate, la teoría de los antiguos astronautas era considerada una idea marginal, algo asociado a conspiraciones, ufología, teorías poco aceptadas. La idea era simple: que civilizaciones antiguas como Egipto habían sido influenciadas por extraterrestres, que las pirámides no eran solo construcciones humanas, que los dioses eran visitantes de otros mundos. Stargate tomó ese concepto y lo convirtió en entretenimiento masivo. De repente, millones de personas estaban viendo esa teoría presentada como una historia plausible, no como una locura, sino como una posibilidad fascinante. Años después, programas como Ancient Aliens llevarían esa idea aún más lejos. Pero Stargate fue uno de los primeros grandes éxitos de Hollywood en ponerla en el centro. La película no inventó la teoría, pero sí la llevó al mainstream y cambió para siempre la forma en que mucha gente ve la historia antigua. Las máscaras de Anubis eran una tortura para los actores. Los guardias de Ra en Stargate tenían uno de los diseños más icónicos de la película. Las máscaras de Anubis y Horus parecían completamente alienígenas, pero lo que muchos no saben es que eran máquinas reales y complejas. No eran simples cascos, tenían mandíbulas mecánicas, ojos iluminados, sistemas internos controlados por radio, todo operado por técnicos fuera de cámara. El problema era el peso. Los cascos eran extremadamente pesados y estaban mal balanceados. Después de unos 20 minutos de uso, los actores comenzaban a sufrir dolor intenso en el cuello, espasmos musculares, fatiga extrema. Además, los motores internos generaban un ruido constante, tan fuerte que los actores no podían escuchar las instrucciones del director. Para resolver esto, el equipo tuvo que inventar un sistema improvisado de comunicación: señales con las manos, toques físicos, indicaciones visuales. Era un caos técnico, pero el resultado final fue tan impactante que valió la pena. El idioma no era inventado. En muchas películas de ciencia ficción, los idiomas alienígenas son completamente ficticios. Pero en Stargate hicieron algo muy distinto. El lenguaje de los habitantes de Abydos estaba basado en egipcio antiguo real. La producción contrató a un experto en egiptología para reconstruir el idioma del período del Reino Medio. Luego, un coach de diálogo enseñó a los actores a pronunciarlo correctamente.
Actores como James Spader, Jay Davidson tuvieron que memorizar sonidos y estructuras lingüísticas que no se usan desde hace miles de años. El resultado es sutil. La mayoría del público no lo nota, pero le da a la película una sensación de autenticidad que la hace más creíble. No suena como un idioma inventado, suena como algo que realmente existió, porque en cierto modo, así era. Sets reciclados de otra película. Aunque Stargate parece una superproducción gigantesca, en realidad su presupuesto era relativamente moderado. Alrededor de $55 millones. Para ahorrar dinero, el equipo recurrió a una estrategia muy común en Hollywood: reutilizar sets existentes. Varios elementos arquitectónicos del planeta Abydos no fueron construidos desde cero. Fueron reciclados de otra película, Total Recall. Grandes estructuras, plataformas y ruinas del desierto ya habían sido creadas para esa producción. El equipo de Stargate las adaptó, modificó y reutilizó. Esto permitió reducir costos, acelerar la producción, mantener una escala visual enorme. La mayoría del público nunca se dio cuenta, pero muchos de los escenarios que parecen completamente nuevos ya habían aparecido en otra historia. Hollywood, a veces, no crea desde cero, simplemente reutiliza de forma inteligente. Los animales alienígenas eran caballos reales. Las criaturas de carga en Abydos, esos animales grandes y peludos que parecen completamente alienígenas en Stargate, no eran CGI. Tampoco eran animatrónicos, eran caballos reales. Concretamente, 2 enormes caballos de raza Clydesdale. El equipo de producción los transformó usando capas de pelo falso, estructuras de fibra de vidrio, cuernos y prótesis. El resultado fue increíblemente convincente, pero el proceso era muy exigente para los animales. Los trajes eran pesados, extremadamente calurosos, poco ventilados. Por seguridad, los caballos solo podían trabajar unos 10 minutos por toma. Después, tenían que ser retirados inmediatamente para enfriarse con ventiladores industriales. Los cuidadores monitoreaban constantemente su estado para evitar golpes de calor. Fue un proceso complicado. Pero el movimiento real de los animales hizo que las criaturas se sintieran mucho más creíbles que cualquier efecto artificial de la época. James Spader odiaba el guión. El actor James Spader, quien interpretó a Daniel Jackson en Stargate, fue sorprendentemente honesto sobre su experiencia. En varias entrevistas, admitió algo que pocos actores dirían públicamente. Aceptó el papel porque necesitaba dinero. Y no solo eso. También le dijo directamente al director que el guión le parecía confuso, lleno de errores lógicos, difícil de seguir. Básicamente, no le gustaba la historia. El director no reaccionó bien al principio, pero ocurrió algo inesperado. La frustración real de Spader terminó funcionando a favor del personaje. Daniel Jackson es un académico que se encuentra completamente fuera de su zona de confort. Confundido, superado por lo que está pasando, tratando de entender algo imposible. Y eso es exactamente lo que Spader sentía durante el rodaje. A veces, una mala experiencia termina creando una actuación perfecta. El efecto del Stargate casi destruye la cámara. Uno de los efectos más icónicos de Stargate es el portal líquido, esa superficie ondulante que los personajes atraviesan para viajar entre mundos. Hoy parece un efecto digital sencillo, pero en 1994 no era CGI. Era un efecto práctico extremadamente peligroso. El equipo utilizó un enorme tanque de agua y nitrógeno líquido a alta presión. Cuando el nitrógeno entraba en contacto con el agua, generaba una reacción violenta que creaba ese efecto ondulante. El problema era el nivel de riesgo. La reacción era impredecible, extremadamente potente, potencialmente destructiva. En una de las pruebas, el sistema estuvo a punto de romper el tanque reforzado,
destruir una lente de cámara de $100,000. Además, el nitrógeno desplazaba el oxígeno en el aire, lo que generaba un riesgo real de asfixia para el equipo técnico. El rodaje requería trajes protectores, máscaras respiratorias, protocolos de seguridad constantes. Fue arriesgado, pero el resultado sigue viéndose increíble incluso hoy. 16,000 personas, que no eran personas. En las escenas donde miles de habitantes de Abydos se arrodillan ante Ra, la escala parece enorme. Una multitud gigantesca extendiéndose hasta el horizonte. Pero hay un truco. La mayoría de esas personas no son personas. El equipo no podía pagar miles de extras reales. Así que hicieron algo brillante. Compraron miles de maniquíes baratos de tiendas. Los vistieron con túnicas. Los colocaron estratégicamente en el fondo. Y los mezclaron con actores reales en primer plano. El resultado. Aproximadamente 90% de la multitud eran maniquíes. Solo los primeros planos tenían personas reales. Si miras con atención, se puede notar. Pero en pantalla, la ilusión funciona perfectamente. Es uno de los mejores ejemplos de cómo crear escala sin gastar millones. A.J. Davidson intentó sabotear su propio casting. Cuando el actor Jay Davidson recibió la oferta para interpretar a Ra en Stargate, su reacción no fue entusiasmo, fue rechazo. Davidson venía del éxito de The Crying Game, que lo había convertido en una sensación internacional. Pero odiaba la fama. No quería seguir actuando. No quería más atención. Quería desaparecer de Hollywood. Así que ideó un plan. Pidió $1 millón por el papel. Una cifra absurda para un rol secundario en ese momento. Su intención era clara. Que el estudio dijera que no. Pero ocurrió lo contrario. Aceptaron inmediatamente. Davidson quedó atrapado en el proyecto. Durante el rodaje, su actitud fue distante y fría. Apenas hablaba con el equipo, no se quitaba el vestuario entre tomas, y parecía completamente desconectado de todo. Pero ese comportamiento terminó funcionando perfectamente para el personaje. Ra no debía sentirse humano. Debía parecer antiguo, distante, superior, emocionalmente desconectado. Y eso fue exactamente lo que Davidson transmitió. Una actuación que funcionó, precisamente porque él no quería estar ahí. La demanda de 100 millones que casi destruye la película. Poco después del estreno de Stargate, ocurrió algo que pudo haber cambiado completamente la historia de la franquicia. Un egiptólogo llamado Omar Sugdi presentó una demanda millonaria. Alegaba que la idea de la película había sido robada. Según su versión, años antes había enviado un guión o tratamiento a los estudios con una premisa casi idéntica. Pirámides como plataformas alienígenas, dioses egipcios como extraterrestres, tecnología antigua de origen no humano. La demanda exigía $100 millones, una cifra enorme. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. El caso nunca llegó a juicio. Se resolvió fuera de los tribunales y todas las partes firmaron acuerdos de confidencialidad. Eso significa que no se conoce la evidencia presentada, no se sabe cuánto dinero se pagó, ni quién tenía realmente la razón. Este tipo de acuerdos suelen evitar procesos largos y costosos, pero también dejan una duda permanente. ¿Fue una coincidencia? ¿O había algo más detrás de la historia de Stargate? Hasta hoy, nadie fuera de ese acuerdo lo sabe con certeza. Stargate no solo fue una película de ciencia ficción, fue un experimento, una mezcla de historia, mitología y teorías que muchos consideraban imposibles. Pero lo que ocurrió detrás de cámaras fue igual de sorprendente. Demandas millonarias, actores que no querían estar ahí, efectos especiales peligrosos y escenas eliminadas que cambiaban completamente la historia. Aún así, la película logró algo muy difícil. Tomó una idea considerada marginal y la convirtió en un fenómeno global. Y aunque su director nunca pudo continuar la historia como había planeado, el universo de Stargate terminó creciendo mucho más de lo que nadie imaginó.
A veces, los proyectos más caóticos son los que dejan el mayor impacto. Y la gran pregunta sigue abierta. ¿Fue Stargate una idea original o una historia que alguien más contó primero?